Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Habiendo hecho las series de videos de falacias lógicas y de sesgos cognitivos, que si no las vieron las pueden encontrar en los links de este video, ahora ya pasaré a otros temas en los que yo me puedo ver cometiendo alguna falacia y siendo influenciado por algún sesgo. La idea de empezar con esas dos series era la de mejorar la difusión de ese conocimiento, así cualquiera que vea mis videos puede tener más fresco en la memoria esos errores en la forma de pensar y sesgos, y sea más probable que los detecte cuando yo cometa algún error. Generaciones anteriores a la mía, y quizás algunas personas de mi misma generación o las que siguen, ven como algo malo o como una falta de respeto corregir o comunicar un error en otra persona cuando ésta es mayor en edad o está más arriba en una jerarquía en un trabajo o tiene más plata o poder, lo que sea. Esto, creo yo, es un grave error por dos motivos. Primero, todos podemos estar equivocados en alguna ocasión. No importa qué tan seguro se me escuche de decir algo, yo sé que puedo estar equivocado. Y cuando se está equivocado en algo, si uno no se da cuenta de eso y otros no se lo comentan, te vas a seguir equivocando en eso mismo en el futuro. Yo diría que es más una falta de respeto el no comunicarle al otro el error que uno cree que está cometiendo, ya que eso es condenarlo que probablemente lo siga cometiendo en el futuro y quizás además desinforme a otras personas que lo escuchan y no se dan cuenta del error. El segundo motivo también se debe a que todos podemos cometer un error. Puede que creas que otra persona está equivocada, pero en realidad el que está equivocado eres tú. Por lo que si no le comunicas al otro el por qué piensas que está equivocado, te estás perdiendo una oportunidad para que te corrijan a ti. Nadie es infalible y si no nos comunicamos es muy probable que sigamos equivocados. Es también una muestra de respeto hacia uno mismo y de humildad el comentarle a otra persona cuando uno piensa que está equivocada. Debería ser evidente, pero igualmente lo voy a decir. Las formas en que nos comunicamos esto son muy importantes. Entiendo que todos podemos estar enojados, especialmente si el error que vemos que está cometiendo la otra persona es algo que tiene mucha importancia para nosotros, pero en lo posible me parece mejor el tratar de comunicarlo de una forma amable. Puede que se insulte o se lo trate de estúpido al otro por equivocarse de una forma que parece tan evidente para nosotros, pero, por un lado, repito que es posible que los que estemos equivocados seamos nosotros, y por el otro, en general es más difícil que el otro esté dispuesto a escucharnos si lo encaramos de forma violenta. De cualquier forma, a todos nos puede pasar que a veces tengamos un tono con demasiada energía, así que cuando vemos o escuchamos a alguien que nos habla así, también tenemos que entender que probablemente eso sea algo muy importante para esa persona y por eso se comunica de esa forma. Lo mejor es darle el beneficio de la duda y tratar de entender el argumento que plantea a pesar de las formas. No digo que no haya trolls y gente que actúa con malicia solo porque le da satisfacción hacerle mal a otros, realmente hay personas así, pero lo mejor es que asumamos que el otro habla de esa forma porque lo encontramos en un mal momento o porque cree que lo que dice es de suma importancia y que si no lo dice de esa forma no lo vamos a escuchar. Entonces, si se da esta situación, tratemos nosotros de bajar el tono de la conversación, dejar de lado los ad hominem y tratar de enfocarnos en las evidencias y las justificaciones que son lo que importa. Y si nos encuentra en un mal día o momento a nosotros, bueno, que se desate el infierno un rato, pero tratemos de terminar la conversación lo antes posible porque probablemente no lleguemos a ningún lado. Ahora, ¿por qué es que todos podemos estar equivocados? Todo lo que sabemos lo podemos justificar con alguna evidencia o un conocimiento previo, y ese conocimiento previo está basado en otras evidencias y otros conocimientos ya establecidos, pero si vamos a los cimientos de todos los conocimientos que tenemos, inevitablemente vamos a encontrar ciertas suposiciones, ciertas premisas que no podemos probar como ciertas y que tenemos que asumir como verdaderas. Puede que haya más, pero creo que hay tres grandes suposiciones que todos tenemos que hacer para poder tener una discusión honesta y productiva. La primera es la de la existencia en sí misma. Tenemos que suponer que nosotros existimos, los demás existen y que existe una realidad que todos compartimos. Si en realidad somos un cerebro en una cubeta, que mediante electrodos nos hacen ver una realidad virtual y nada de lo que experimentamos todos los días es real, no tenemos forma de probar que esto no es así. Si estamos en una especie de Matrix o somos todos unas inteligencias artificiales que son parte de una simulación, eso tampoco lo podemos saber. Si la realidad que experimentamos todos los días es ficticia, no tenemos forma de saber cuáles son las reglas de la física de la verdadera realidad, por lo que no sabemos qué es posible y qué no en ese mundo al que no tenemos acceso.
Cuando nosotros programamos una simulación, nosotros decidimos qué leyes de física aplican ahí y qué no, si existe la magia o no, etc. Por lo que pensamos que es posible está limitado a nuestra realidad, pero esa no tiene por qué ser la realidad de nuestros programadores. Como dije antes, no estamos en condiciones de definir qué es posible y qué no en esa realidad. Siendo este uno de los grandes problemas sin solución de la filosofía, no tenemos otra opción más que saber que estamos asumiendo la existencia como la conocemos, sabiendo que podemos estar equivocados sobre ello. La segunda gran suposición que tenemos que hacer es sobre la validez de la lógica. Y cuando hablo de lógica, estoy hablando de las leyes de la lógica, no de la utilización de esa palabra como un sinónimo de razonamiento. No existe tu lógica o mi lógica en ese sentido. Eso sería usar la palabra como un sinónimo de tu razonamiento o mi proceso de razonamiento. Todo lo que hacemos todos los días, todas nuestras experiencias y discusiones, el mismo hecho de que podamos entendernos, se basa en la suposición de que la lógica es válida. Si la lógica es válida, entonces podemos hacer todo esto, mientras que si la lógica no es válida, bueno, no podemos decir nada. No podemos definir qué es válido y qué no lo es. ¿Y cómo haríamos para probar que la lógica no es válida? Para cualquier cosa que hagamos tenemos que utilizar la lógica, y si llegáramos a una contradicción, tampoco podríamos decir que entonces la lógica es inválida, ya que esa conclusión se basa en una deducción lógica que es inválida, una paradoja. Cualquiera que quiera suponer que la lógica no es válida, se está excluyendo de la conversación, ya que la misma termina con esa suposición. No hay nada que pueda decir a continuación para salvar su argumento, ya que para que eso sea válido, necesita que la lógica sea válida. La idea se refuta a sí misma. Lamentablemente, no podemos escapar de esta suposición. La última gran suposición a hacer es la de nuestra interacción con la realidad que nos rodea. Está claro que nuestros sentidos no son confiables, nuestro razonamiento está lleno de errores, ya sea por falacias y sesgos, y que la lógica es una gran suposición que tenemos que hacer. Pero a pesar de todo esto, tenemos que suponer que de nuestras interacciones con el universo podemos llegar de alguna forma a alcanzar mediciones lo suficientemente objetivas que nos permitan formular hipótesis y teorías científicas que describan la realidad de forma lo suficientemente confiable para que podamos hacer predicciones. Al reconocer las falencias que implica esta suposición, siempre tenemos que estar probando nuestras hipótesis y nunca podemos llegar a decir que estamos 100% seguros de ninguna. Continuamente estamos intentando buscar algo que refute las ideas y de esta forma, estas tienen que estar siempre en tela de juicio y bajo una aprobación provisional de las mismas. El científico Lord Kelvin alguna vez dijo: "Ya quedan pocas cosas por descubrir en la física, solo queda hacer mediciones más precisas". Y poco después, la humanidad dio con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que revolucionaron las ciencias físicas. Nunca podemos estar seguros de que llegamos a la verdad definitiva. En esto se basa el método científico, que es hasta ahora el único método confiable que tenemos de adquirir conocimiento. No es infalible y por eso estamos continuamente refinando nuestro conocimiento, pero el reconocimiento de sus límites, integrando la revisión periódica de todo lo que lo conforma dentro de su propia metodología, es lo que lo hace tan poderoso. Vale aclarar que no existe un único método científico, y cuando hablo de este, estoy hablando de un conjunto de métodos que tienen en esencia los mismos fundamentos, ya que en química y medicina, por ejemplo, se les exigirá tener pruebas empíricas para probar sus hipótesis, mientras que en matemáticas las mismas no serán posibles. Puede que haya alguna otra gran suposición que esté ignorando. Si es así, por favor comuníquenmelo de alguna forma, pero creo que cualquier otra cuestión se puede edificar a partir de estos conceptos y ya requiere que se presente evidencia y justificaciones lógicas válidas para poder adoptarla. En este punto, me parece fundamental repasar tres conceptos: el de la navaja de Occam, el de la hipótesis nula y el de la carga de la prueba. El principio de parsimonia, o la navaja de Occam, es la idea de no complicar de más las cosas. Si para explicar un fenómeno tenemos dos o más hipótesis en igualdad de condiciones, lo más prudente y recomendado es adoptar la explicación que requiera menos suposiciones, ya que es la que más probablemente se acerque a la verdad. Esta postura adquiere su nombre del filósofo inglés William Occam y se debía a la idea de rasurar cualquier supuesto innecesario en una conjetura. Si estamos esperando el autobús y vemos que este está demorado y nos planteamos dos opciones:
Una, que había mucho tránsito, y otra, que el conductor sabe que estamos esperando y decidió llegar tarde para que nosotros no lleguemos a tiempo a nuestro destino. La navaja de Occam nos haría adoptar la primera hipótesis. La segunda hipótesis tiene las suposiciones de que el conductor del autobús nos conoce, sabe de nuestro calendario, sabe a dónde queremos llegar y tiene una enemistad o malas intenciones contra nosotros por alguna razón. La primera solo supone que había mucho tránsito, algo perfectamente razonable en cualquier lugar y que se puede deber a una infinidad de razones. Por las dudas, quiero remarcar que la segunda opción puede que sea la verdadera, pero el principio de parsimonia nos hace adoptar la opción más probable hasta que se encuentren más evidencias y tengamos más información que nos lleven a adoptar otra postura. En ciencia, la hipótesis nula es la hipótesis que queremos refutar, negar o anular mediante nuestras pruebas, para así poder afirmar la hipótesis alternativa a esta, siempre que la misma sea exactamente lo contrario. Es tener a X como hipótesis nula y a no X como hipótesis alternativa. Esto no funciona cuando tenemos más de una opción. En este último caso, si descartamos una opción, todavía tenemos el trabajo de refutar cualquier otra opción y también tenemos que probar que no existen ni pueden existir otras opciones además de las presentadas. En filosofía o en la vida en general, la hipótesis nula o la posición por default es la posición que adoptamos hasta que otra hipótesis se haya demostrado. Es, en general, la hipótesis que no se puede demostrar que es verdad, pero sí se puede refutar al demostrar cualquier otra hipótesis sobre ese tema. Para esto es importante aplicar el principio de parsimonia y así adoptar la opción más segura. Si hablamos de conceptos, la posición por defecto sobre un conocimiento es no lo sé. Y si hablamos de creencia, la posición por defecto es no lo creo. Estas no requieren ninguna suposición adicional. Si alguien quiere decir que algo es de cierta forma, tiene que presentar las evidencias y razonamientos lógicos válidos que afirmen y validen su hipótesis. La carga de la prueba está siempre en quien afirma algo. Si yo afirmo que algo existe, tengo que demostrar que esto es así. Y si afirmo que algo no existe, también tengo que demostrar esta afirmación. Si alguien dice que los dragones existen, él tiene la carga de la prueba de demostrarlo, por lo que la posición por defecto es no creer en su existencia, que en la práctica se traduce en tomar la posición de que no existen hasta que se demuestre lo contrario. Esto no es afirmar que podemos estar seguros de que los dragones no existan, es simplemente aplicar la navaja de Occam y asumir que los mismos no son reales hasta que alguien sea capaz de probar su existencia. La posición por default sobre la existencia de cualquier cosa es que no sabemos ni creemos en su existencia. En la práctica, esto se traduce a que vivimos como si eso no existiera hasta que alguien sea capaz de demostrar lo contrario. Nadie en su sano juicio debería usar un collar con ajos durante la noche solo en caso de que Drácula o algún otro vampiro como los de las historias existan. Dicho todo esto, soy consciente de los problemas que puedo tener al analizar las afirmaciones de los próximos temas. Soy un ateo agnóstico, ateo porque no creo en la existencia de los dioses, y agnóstico porque no puedo decir que sé que no existe absolutamente ninguno. Eso, como cualquier otra postura, implica el riesgo de ser influenciado por un sesgo o de caer en alguna falacia del hombre de paja, por ejemplo, al no presentar correctamente una postura diferente a la mía. Además, quiero reforzar que no importa qué tan seguro se me escuche sobre lo que digo, siempre puedo estar equivocado. Próximamente, pienso analizar, entre otras cosas, los que creo que son malos argumentos por los dioses, responder a videos de preguntas para ateos y espero empezar a leer la Biblia y otros libros religiosos que creo que es importante que todos conozcan, ya que influyen en la forma de pensar de muchísima gente a pesar de que pocos los leyeron enteros. Y eso es todo por hoy. ¿Hay alguna suposición fundamental que te parece que me esté faltando? ¿Hay algún otro método confiable para acercarnos al conocimiento que no sea el del método científico? ¿Puedo estar cometiendo algún otro error del que no me estoy dando cuenta? ¿Alguno de los próximos temas a tratar te resulta más interesante que otro? Te leo en los comentarios. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.